Aprendiendo en casa. Niños y niñas, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a Aprendiendo en casa. Hoy, martes 15 de septiembre, vamos a trabajar el área de comunicación. Con nuestro proyecto Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. La actividad principal, leemos para informarnos. No olvidemos nuestros acuerdos, también es necesario e interesante estar muy atento a las explicaciones de la maestra o el maestro, tener el espacio ordenado donde vamos a trabajar y finalmente disfrutar de la actividad. Desarrollo de la actividad. Hola, amigos, niños y niñas. ¿Recuerdas lo que estamos haciendo? Ayer analizaste un caso que te permitió comprender la importancia del manejo y acceso a fuentes de información para cuidar tu salud y la de tu familia, por ejemplo, en el caso del COVID-19. Desde algunos meses vemos cómo en todo el mundo se toman distintas medidas para hacer frente al coronavirus. Para ello, las y los expertos tienen que buscar información diversa sobre el tema, enseñar a los demás las maneras de prevenirlo y, por supuesto, encontrar la cura y crear la vacuna contra esta enfermedad. Todos los días escuchamos o vemos más información sobre la enfermedad originada por el coronavirus. A veces llega a nosotros de manera oral y otras veces a través de medios de comunicación como la radio, la televisión, los periódicos o el Internet. Es tanta la información que circula sobre cómo prevenir y tratar el COVID-19 que muchas veces nos preguntamos si esta es confiable. Por ese motivo, hoy tendrás la oportunidad de leer diversos textos informativos de algunas fuentes de Internet y periódicos para valorar su veracidad. De esa manera podrás saber qué debemos hacer como familia para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud, basadas en información confiable. Además, tendrás más elementos para elaborar una cartilla de recomendaciones para el cuidado de nuestra salud y la de nuestra familia. Muy bien, nuestra meta para el día de hoy, niños y niñas, es identificar la calidad de la información de los textos, redes sociales, textos científicos, de páginas web o repositorios, por las fuentes que los presentan. Empecemos. Para iniciar la actividad, te invitamos a leer el texto. Ejemplos de supuestas recetas caseras para curar el COVID-19. Es el texto que nos recomiendan niños y niñas, disponible en la sección Recursos de esta plataforma. Aplica algunas estrategias que siempre debes realizar durante la lectura. Es muy importante estas recomendaciones, ¿ya? Hacer predicciones a partir del título, anticiparte y dar hipótesis sobre lo que crees con relación al texto. Por ejemplo, ¿de qué tratará? Y anotar las predicciones en tu cuaderno, lo que tú puedes imaginarte. Leer todo el texto. Leer párrafo por párrafo según el tipo de texto. Es muy necesario. Parafrasear. ¿Qué es parafrasear? Es explicar con tus palabras, por ejemplo, una idea, el significado de algo o lo que alguien dijo. También hacer sumillados, realizar anotaciones al margen del texto con las ideas principales de cada párrafo. Para ello, puede hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice el párrafo? Deducir el significado de palabras y expresiones. ¿Ah? Opinar sobre el contenido del texto. ¿Será un texto confiable o no? ¿Por qué lo crees? Es interesante que te preguntes lo que vas a leer. ¿Será un texto confiable o no? ¿Y por qué le cree? ¿O por qué creer, no? Continuamos. Bien, nos ha recomendado leer este ejemplo de supuestas recetas caseras para curar el COVID-19. Es importante revisar, ¿ya? Muy bien, niños y niñas, nosotros tenemos esta lectura que nos dice que nosotros primeramente es predecir. ¿Qué, nos, ¿Qué significa este título? Remedios caseros contra el COVID-19, más mitos que verdades.
Esto es importante que hay que predecir, hay que imaginarnos, dice, ¿no? También dice que tenemos que leer párrafo por párrafo. Este es un párrafo, es otro párrafo, leer párrafo por párrafo. También leer todo el texto, obviamente, primeramente, ¿no? Y asimismo, también tienes que parafrasear. Parafrasear, explicar con tus palabras, por ejemplo, una idea, el significado de algo, o lo que alguien dijo, ¿no? Todo eso es muy importante que tienes que tomar en cuenta. Hacer también sumillados, ¿no? Realizar anotaciones al margen del texto, de las ideas principales del párrafo. Y también, finalmente, deducir el significado de palabras, expresiones, opinar sobre el contenido del texto, ¿no? Es importante, si hay palabras desconocidas, que tú tienes que deducir, o sea, imaginarte qué significa, ¿ya? Entonces tenemos aquí la lectura. No hay remedios para coronavirus, dice por acá. ¿Quién? María del Carmen Castañaga. La tradición no cuenta, ¿te dan cuenta? Entonces es muy importante. Seguimos con la lectura. También los baños de vapor, ¿no? Es otro caso. Efectos adversos. ¿Qué serán esos efectos adversos? Necesario que podamos comprender lo que significa. Alimentos y no medicinas. ¿Ah? Imagínense, estar informado sobre todo las creencias que están muy arraigadas en la población no son válidas. Entonces tenemos esa lectura. Bien, qué tan interesante también las frutas, vegetales y más. Lograr el equilibrio. Y finalmente la conclusión, la gente puede consumir estos productos o utilizarlos responsablemente, como lo han hecho siempre, pero debe quedar claro que estos productos no solucionan el problema del coronavirus. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una dirección de fuente confiable. ¿Qué significa cada uno de estos? Bien, también acá tenemos una recomendación, ¿no? Ratón, recetas caseras para el cura del COVID-19, agosto 2020, ¿no? Han sacado una recomendación. Aquí es importante. Dice, les recomiendo la siguiente receta que tomó un familiar que contrajo COVID-19 y se recuperó. Cuidemos nuestra salud y la de todos y de todas. Ingredientes para el litro de agua, 4. Entonces acá nos enseña un preparado. Acá hay una receta instructiva. Esta es una receta que nos enseña cómo preparar este medicamento, ¿no es cierto? Preparación, mezclar todos los ingredientes en una olla a fuego lento, luego colocar la miel después de que dé un hervor, duplicar la cantidad si quieres tomar 2 litros, ya que es interesante, miren, dice que es barato y previene el COVID-19, previene, no cura. Entonces, dice, ¿cómo previene? Los hombres solo pueden tomar 3 vasos al día, después del desayuno, almuerzo y cena. Miren lo que nos indica. Las mujeres, un vaso por día. ¿Por qué? La mezcla puede dañar sus ovarios. Tengan mucho cuidado. Esa es la recomendación, ¿no? Entonces, niños y niñas, acá tenemos una receta que hay que tomarlo en cuenta también para prevenir. Bien, después de haber hecho lectura, tienes que anotar tus predicciones, tus humildades y opiniones en tu cuaderno. Profundicemos el tema ahora. A continuación, veamos algunas características generales de un texto confiable. ¿Qué dice? La autoría. ¿Qué es la autoría? Nombra al autor del contenido del texto. Muestra su ocupación, años de experiencia, educación y si es especialista en el tema. Si es una institución o entidad, siempre podremos encontrar en Internet un enlace que nos lleve a su página principal y así averiguar quién es, qué hace o cuál es su historia. Además, tengan en cuenta que la fuente es más confiable cuando la autoría proviene de instituciones u organismos públicos o privados, ya sean nacionales o internacionales, así como de fuentes académicas reconocidas. Bien, otro caso es el propósito. Conocer el motivo detrás de la creación del texto puede ayudarnos a juzgar su contenido. Para definir el propósito de un texto podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Para qué escribió el autor este texto? ¿Lo hizo para proporcionar información general sobre un tema? ¿Me quiere convencer de algo en especial?
O sea, es importantísimo esas preguntas. La objetividad. ¿Qué es la objetividad? Es necesario que la información se presente de manera objetiva. Los autores deben ser especialistas en el tema. Además, se debe incluir información que pueda ser comprobada, evitando las opiniones sin fundamento. Precisión. La información que se brinda debe estar bien escrita, claramente presentada. Además, las ideas deben estar bien definidas. Por ejemplo, si se entrega alguna cifra, es necesario revisar que se encuentren las fuentes bibliográficas que las respalden. Y si se presentan opiniones personales, estas deben estar bien fundamentadas. La actualización. La actualización de la información debe ser constante, no necesariamente diaria ni semanal. Eso dependerá del autor y sus editores. A veces se coloca la fecha de actualización, o sea, observa temas nuevos que revelan movimientos en la web. Fuentes bibliográficas. Un autor siempre expone sus fuentes bibliográficas. Cada uno es libre de publicar lo que quiera, pero no podemos creer que todo lo que se dice es verdad. Ahora, revisa las apreciaciones que hiciste durante la lectura de los textos 1 y 2. El 1 y el 2, ¿no? ¿Qué dicen? Ejemplos de supuestas recetas caseras para curar COVID-19, se dice el texto 1. Y el texto 2, ¿qué dice? Recetas o recetas caseras para la cura del COVID-19. Dice que luego analiza si cumple con estas características. Esos dos textos cumplen con esas características, nombra al autor o creador del contenido, muestra claramente su propósito, presenta la información de manera objetiva, cuenta con información precisa, posee fuentes creíbles que la respalden, tiene información actualizada. ¿Qué dicen esos textos? Responde en tu cuaderno. Ahora tienes que responder. El texto 1, remedios caseros COVID-19, más mitos que verdades, ¿es confiable o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y por qué? Fundamenta tu respuesta. O sea, si es confiable, sí, suponiendo. ¿Y por qué? Fundamenta tu respuesta. No. ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta. Ahora, el texto 2, recetas caseras para el cura del COVID-19, ¿cuál será la idea principal? ¿Te parece un texto confiable? ¿Qué dices? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Entonces es necesario que tú hagas este análisis. Bien, a leer textos. Al leer textos expositivos, divulgativos, bueno, que son los de textos divulgativos, generalmente aparecen en la prensa o en comunicados o son de gran interés social. Tienen un lenguaje sencillo porque están escritos para toda una colectividad. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos, las enciclopedias y algunos artículos periodísticos. También tenemos textos especializados, aparecen en revistas especializadas o sitios web dirigidos a un determinado público, posee un lenguaje técnico y dirigido a determinado grupo de especialistas, como médicos, abogados, economistas, ingenieros, etc. Por ejemplo, las monografías, las tesis y los artículos científicos especializados son formas o tipos de textos. En ambos casos son textos rigurosos, ¿no? Entonces, estamos los divulgativos y los especializados. Bien, realiza una primera lectura del siguiente texto y subraya aquellas ideas que se relacionan con las características de los textos expositivos que hemos leído y otros datos que sean nuevos para ti. ¿Qué es la OMS? Es la pregunta, ¿eh? Bueno, la OMS es la Organización Mundial de la Salud, que está, bueno, abreviado con OMS, así como esta paréntesis. Es la autoridad en asuntos de sanidad internacional en el sistema de las Naciones Unidas. Sus ámbitos de actividades principales son enfermedades no transmisibles o transmisibles. Además, tiene como tarea vigilar y dar respuestas a las crisis relacionadas con la salud y promocionar y regular los sistemas de salud en el mundo. En ese sentido, es importante remarcar que es la institución autorizada a nivel mundial para difundir
los progresos de la investigación, la forma de atención, el cuidado del COVID-19 y de cualquier otra enfermedad. En el caso de América, lo hace a través de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. ¿Ah? Todos los detalles sobre el COVID-19 están divulgados en su página web. Asimismo, los ministerios de salud de todos los países se respaldan y siguen los protocolos desarrollados en dicha organización para garantizar el cuidado de la salud de la población que tiene a su cargo. Por ese motivo, y en vista de tanta información difundida irresponsablemente por el mundo sobre cómo prevenir o atender a los enfermos del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud, OMS, a través de la OPS, ha elaborado una guía para periodistas que orientan sobre cómo se debe tratar la información que deben comunicar a la población sobre esta enfermedad. Entonces ya tenemos conocimiento de esta Organización Panamericana de la Salud, de la OPS, que rige en el caso de América, ¿no? O sea, el caso de nuestro país. Niños, esta es la guía que ha elaborado la OPS, ¿ya? Para los periodistas sobre el caso COVID-19. ¿Cómo deben difundirse los periodistas? Difunda información basada en hechos. O sea, no pueden inventarse. Asegúrese de chequear la información y de citar fuentes oficiales y confiables. O sea, no pueden así nomás difundir ellos cualquier información. Informe con lo que se sabe. Una epidemia de una enfermedad nueva es mucho lo que aún se desconoce. Informe a la población sobre lo que se sabe y sobre lo que no se sabe hasta el momento. Aclare que las autoridades y los científicos están trabajando para encontrar las respuestas. Eso es lo que le indica la OPS a los periodistas, cómo deben difundir a la comunidad. Por ejemplo, esta es una fuente confiable. ¿De dónde viene? De la Organización Panamericana de la Salud, OPS, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre el COVID-19. Consejos para informar, guía para periodistas, Washington, Organización Panamericana de la Salud, recuperado en la página web https es toda esta información. ¿Se dan cuenta? O sea, también está bien reglamentado. También dice, asegúrese de citar los expertos de todo el momento. O sea, asegúrese de citar a los expertos en todo momento, ¿no? Eso también. Consulte fuentes acreditadas oficiales, es importante. Evitar repetir teorías falsas y sin sustento científico. O sea, no pueden ellos inventarse o repetir de otras que no se han comprobado. Verifique los rumores y la información que le genere sospechas. Los rumores también tienen que verificar, ¿no? Previa, antes de su publicación. Evite contar el otro lado de la historia cuando no tenga sustento científico, o sea, algo poco creíble. Evite incluir mitos o remedios locales. Utilice fuentes científicas basadas en la evidencia real. Entonces, ellos tienen que basarse también a todas esas recomendaciones que le hace la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que rige en América. Bien, veamos algunas características del texto que has leído. ¿Se acuerdan del texto que han leído anteriormente? Es expositivo. Tiene dos partes, una divulgación y otra especializada. La primera parte sobre la Organización Mundial de la Salud, OMS, y sus funciones presenta información con un lenguaje sencillo, porque está dirigida a estudiantes. Esta parte es divulgativa, ¿se dan cuenta cómo se reconoce que es una información divulgativa? La segunda parte sobre las recomendaciones que da la OPS, la Organización Panamericana de Salud, al gremio de los periodistas acerca de cómo comunicar a la población sobre el COVID-19, posee un lenguaje especializado, o sea, ya no es cualquier lenguaje, no es un lenguaje común. Esta parte es más especializada, como indica, ¿se dan cuenta? Sigamos comprendiendo. Después de leer el texto, que es la OMS, toma en cuenta la información proporcionada sobre los textos expositivos y las características generales de los textos confiables y responde en tu cuaderno.
Estas preguntas, 6 preguntas que tenemos, tienes que responder. ¿De qué trata el texto? ¿Para qué fue escrito el texto? Menciona 2 ideas importantes. Menciona con tus palabras las recomendaciones de la OPS a los periodistas. ¿Cómo se relacionan las recomendaciones de la OPS con los textos expositivos? ¿Este texto es confiable o no? ¿Qué dicen ustedes y por qué? ¿No? Entonces, es materia de responder en tu cuaderno. Ahora revisa tus respuestas y mejóralas, si bien has respondido o no a las 6 preguntas. ¿Qué hiciste para cada actividad? A ver, ¿relacionaste las ideas de todo el texto para decir de qué trata su contenido? ¿Sí o no? ¿Relacionaste las ideas de todo el texto para deducir para qué ha sido escrito? ¿Sí o no? ¿Mencionaste una idea importante por cada párrafo y elegiste 2? También esa es una recomendación. ¿Escribiste con tus palabras de qué trata cada recomendación dirigida a los periodistas? ¿Identificaste las características de un texto expositivo en las recomendaciones que da la OPM y los periodistas para garantizar la divulgación de información confiable? ¿Qué dices? Para sustentar si el texto es confiable, ¿tomaste en cuenta lo aprendido sobre los textos expositivos y las características generales de los textos confiables? Bueno, cada una de estas tienes que responder para ir mejorando tus respuestas. Bien, estamos llegando ya casi a la parte final. Tenga en cuenta que estás realizando esta actividad para conocer más sobre los textos expositivos y la importancia de que sean confiables, lo cual profundizarás en los siguientes días, ¿no? Vamos a hablar de los textos expositivos, nos dice. Con tu familia, comenta con tus familiares los textos leídos hoy y comparte algunas ideas sobre la importancia de leer información confiable. Reflexionemos. Vuelve a leer la meta de la actividad. Identificar la calidad de la información de textos de redes sociales, textos científicos, páginas web y por los repositorios, por las fuentes que los presentan. Responde a esta pregunta, dice, pero reflexionando. ¿Qué aprendí hoy sobre los textos expositivos y la importancia de que los textos deben ser confiables? ¿Y cómo lo hice? ¿Qué se me hizo fácil y difícil responder a las preguntas sobre los textos que leí? ¿Por qué? ¿Qué haré para mejorar? Estas preguntas son reflexivas. Muy bien, y llegamos a la parte final, niños y niñas. Y muchísimas gracias por permitirme una vez más ingresar a cada uno de sus hogares. Nuestra actividad que hemos hecho es leemos para informarnos. Nuestra meta ha sido identificar la calidad de la información de los textos, redes sociales, textos científicos de las páginas web o repositorios, ¿no? Por las fuentes que los presentan. Muy bien, una vez más, nos volvemos a encontrar el día de mañana. Hasta mañana, niños. Chao.